Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo soy José Rafael Yaguno, investigador aquí del Instituto de Investigaciones Sociales, y hoy me toca moderar esta mesa. Vamos a seguir la misma dinámica que se ha dado en el Congreso, ¿verdad? Una primera ronda de participaciones con las personas que están aquí en la mesa y después un periodo para preguntas, comentarios, etc. La mesa de hoy es la mesa número 6 y se titula Crisis ambiental, desplazamientos y autoritarismos, nuevas fronteras de exclusión en Centroamérica. Les instamos también a revisar la página web del Instituto y su sitio de Facebook e Instagram para seguir sus proyectos, productos de divulgación, el resto del cronograma del Congreso y por supuesto pues, el resto de actividades que vamos a tener durante este cierre de miércoles, jueves y viernes. Entonces ya para ir comenzando vamos a presentar a las personas que tenemos aquí en la mesa. Hay un compañero que es de Honduras que no está presente en este momento, entonces si llegara a presentarse en algún momento pues lo incorporamos a la mesa, pero vamos a iniciar por cuestión de tiempo sin él. Entonces tenemos a dos compañeras acá en la mesa. Primero Aida Ramírez Romero de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Costa Azul, Universidad de Costa Azul, traducción en español, gracias, que nos va a presentar su ponencia titulada Ambiente, Territorios y Educación Intercultural, las fronteras de una nueva ciudadanía en una escuela costarricense. Y después vamos a tener a la compañera Jenny Contreras Guzmán de la Universidad de Costa Rica, Jenny Guzmán Contreras de la Universidad de Costa Rica, que nos va a presentar la ponencia titulada Movilidades Humanas, Cambio Climático y Género en la región centroamericana, un acercamiento desde la revisión de literatura. Como tenemos menos personas en la mesa, entonces van a tener la posibilidad de poder hablar 20 minutos cada una y después vamos a tener una ronda para preguntas y comentarios. Entonces, bueno, sin más, agradecerles por la presencia y empezaríamos entonces con Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Como decía el compañero, soy investigadora postdoctoral de la Universidad de Colegio, y estoy haciendo aquí una estancia en la UCL, una estancia larga. Entonces, empecé desde el año pasado una nueva investigación, bueno, aquí en Costa Rica sobre educación. Le cambié un poquito el tema a mi ponencia, porque bueno, estoy trabajando temas de educación ambiental y intercultural en territorio indígena, en Talamanca, y también en una área de conservación en Turulel. Al principio pensé que iba a llegar a poder dar resultados de los dos campos, digamos, pero no puedo, así que voy a empezar por lo primero, con el territorio indígena en el que estoy trabajando. Y bueno, eso es una primera intento de restitución de resultados. Eso es rapidísimo. La propuesta, bueno, parto de un poco estoy tratando de entender viendo la política educativa del Ministerio de Educación, que planteó hace 10 años educar para una nueva ciudadanía. Con ese término de nueva ciudadanía entiende como construir una identidad nacional fuerte, alargando hacia lo local, abierto a lo global, con principios de equidad social y orientado a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo sostenible es como una visión muy importante para la construcción de esa nueva ciudadanía. Y lo que planteo en esta presentación es un poco de ver
cómo se construye esa nueva ciudadanía, tanto a partir de los programas de estudios sociales, de la asignatura de estudios sociales, y cómo se aplican, se reinterpretan a nivel de parto de una, no sé por qué se va tan rápido esto, parto de una primera idea, digamos, que se ha ido construyendo a nivel internacional por medio de discursos sobre la conservación, que se intentaron, una idea que se construye también a nivel de las políticas de conservación a nivel internacional, que tienden a asociar los pueblos indígenas con el medio ambiente y se va creando como una identidad ecológica de que los indígenas son protectores de la naturaleza o los guardianes de los recursos. Entonces, bueno, hay varios estudios aquí en Costa Rica que han mostrado que esa idea estereotipada pues, sirve como de manera muy ambivalente como para darles espacio y al mismo tiempo no dejarlos darles espacio en los planes de conservación, en los proyectos de conservación y al mismo tiempo mantenerlos como al margen de las decisiones centrales. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es cuestionar un poquito si esa idea de estereotipada de indígena protector de la naturaleza sirve como para estructurar, pensar la política educativa desde el Estado para territorios indígenas, o también en los planes de educación, y cuestionar eso, eso es como que es el trabajo que estoy haciendo. Entonces, aquí voy a empezar como analizando dos niveles en el sistema educativo: el programa de estudios sociales, que es una asignatura obligatoria para primaria y secundaria, que es como es una materia que tiene ese propósito claro de construir esa nueva ciudadanía, de construir identidades, de construir conocimiento para los estudiantes sobre el país, para que los estudiantes tengan como herramientas para entender la sociedad local, nacional y global en la frontera. Entonces voy a presentar una parte de ese programa y voy a ver otro nivel en a nivel de un colegio de Acumbi, que es un colegio indígena de Talamanca. Les voy a presentar los resultados de un vocal que hicimos con la docente con los estudiantes de ella, donde aplican ese mismo programa. Entonces, el programa de estudios sociales de séptimo año, que son estudiantes de más o menos 13 años, está compuesto como de bloques, digamos, de historia y de geografía. Y hay esa parte del programa de séptimo año que representa más o menos unos 3-4 meses durante el año de séptimo, donde los estudiantes ven estos temas, digamos. Vemos que es un tema de las sociedades complejas de América, que es un tema histórico, a la huella ecológica del ser humano en la sociedad global contemporánea, que es un bloque más geográfico. Si vemos este tema, vemos como 4 temas que son historia, donde se va a ver todo lo de las civilizaciones precolombinas, azteca, maya, inca. Se va a ver también como el legado de esas civilizaciones en la Costa Rica de hoy, y se va a ver también el tema de los pueblos originarios de Costa Rica y los principales desafíos que enfrentan en la actualidad. Entonces hay una conexión aquí directa entre lo antiguo con lo de hoy. Y luego está un tema, bueno, están 5 temas sobre la huella ecológica, donde se explica qué es la huella, cómo se mide, los niveles del individuo, la comunidad, el país, la global, etc. Vemos que esos temas no están, en el programa no están articulados. No hay una voluntad tampoco de las personas que hicieron el programa de conectar eso, es solo como ahí están juntos. Después de ese tema sobre la huella ecológica, que además los bosques, más temas de geografía ambiental, digamos.
Entonces, sí, eso primero me llamó la atención que estén juntos, y también lo que me hizo seguir investigando un poquito más es que al hablar con los maestros que enseñan eso, pues salió en la entrevista, salió ese tema, que es un tema que cuestiona a la persona con quien estaba en la entrevista, donde me decía, pues yo, esta articulación nunca supe bien cómo hacerla entre esa parte histórica y esa parte figurativa. Lo hablamos con mis compañeros, colegas también de estudios sociales, y bueno, llegamos a la conclusión de que quizás la condición es que los indígenas son guardianes de la piel, de los bosques, y por eso están conectados los pueblos originarios con los pueblos de Costa Rica y México. Entonces, como esa idea de como volvió hasta allí, entonces, con esa misma docente, pues llevamos esas preguntas a un grupo focal con sus estudiantes. Organizamos un grupo focal con 8 estudiantes de ella afuera de la escuela, un sábado en la mañana, durante 3 horas, donde tratamos varios temas del programa y tratamos también esa idea de esa relación entre lo indígena, digamos, y el medio ambiente, para ver un poco cómo se interpretaba. Lo hicimos eso en una escuela, entonces en Amumbia. Amumbia es el territorio indígena Bribí, en Caramanga, está al sur de Costa Rica, está en una zona como, es una comunidad de más o menos 6.000 habitantes, está como en un valle, aunque sea una comunidad algo aislada, es una comunidad que es un centro, digamos, para todas las otras comunidades que se encuentran en los altos. Ese colegio es el primer colegio indígena de Costa Rica que se fundó en un territorio indígena y recibe todos los estudiantes de los alrededores. Bueno, primero, antes de mostrarles un poco los resultados del grupo focal, ¿cómo se llama? Sí, en eso les voy a presentar ahorita unos resultados como que muestran como la relación al territorio indígena primero, la relación a la naturaleza y la relación también a todo ese tema de la huella económica que está vinculado. Entonces, hicimos, como les decía, un grupo de 3 horas, varias actividades, juegos y bueno, eso les digo después. Primero vamos a ver cómo. Bueno, veamos como respuestas de ellos acerca del territorio. La profesora les muestra en un momento del grupo focal, la profesora les mostró un mapa de Costa Rica con los territorios indígenas, que es un mapa que tiene que ver en clase, y bueno, que tiene que ver toda la historia de los pueblos y eso. Y ella les pregunta, entonces les explica qué es ese mapa y por qué será que los territorios no están en todo el territorio de Costa Rica. Los estudiantes dicen, son los territorios indígenas de Costa Rica, son muy pocos. Entonces yo pregunto, ¿qué es un territorio indígena? Es una propiedad. La profesora les pregunta, una sola propiedad será como un parque. Ahí se ríen de la comparación del parque con el territorio y dicen, no, son los animales, gracias, y bueno, hacen chiste de eso y siguen. Es para la preservación de la cultura, entonces para eso son protegidos. La reserva de los indígenas es un lugar de los indígenas, no son de la gente blanca. Entonces les pregunto, ¿por qué son protegidos? ¿Por qué llego? ¿Por qué? Dice, por nosotros mismos, por la ley. Antes Costa Rica era habitado solamente por gente indígena y vinieron los españoles, vino la gente blanca y se fue perdiendo. Mataron un montón y solo quedó eso. De hecho, antes había más y algunos lo extinguieron y eso queda ahora. Nos perdieron sus idiomas y ya no hablan. Entonces, vemos aquí en estos fragmentos que el territorio indígena es un lugar de donde se protege la cultura. Antes de la naturaleza, no es un lugar donde se protege, hay como se hace la diferencia entre el Parque Nacional, donde se protege la naturaleza,
el parque indígena es un lugar donde se protege la cultura. Entonces hay esa diferenciación, digamos, en estas palabras. También vemos que es un lugar propio donde las fronteras parecen rígidas en el sentido de la frontera que hay entre la gente blanca y la gente indígena, y está esa conciencia histórica de que explica la relación entre la gente blanca y la gente indígena, y está también esa conciencia histórica que explica también por qué los pueblos de Costa Rica están ubicados de esa manera, que son muy pocos en el mapa nacional. Veamos ahora resultados como más sobre la relación con la naturaleza. Les hago la pregunta a propósito. Ustedes como personas indígenas, ¿qué compromiso sienten con la naturaleza? ¿Cómo se sienten ustedes en relación con la naturaleza? No como una pregunta como para también poner a prueba ese estereotipo, esa idea del indígena protector de la naturaleza. Entonces dice, debe estar muy fuerte el estar rodeado de ella. Como responsabilidad tenemos que cuidar, porque creo que si no estuviera nosotros tampoco. Se siente que necesitamos de ella, de la naturaleza, de la naturaleza tiene nuestra arquitectura, las hojas, nuestras medicinas. Eso es lo que nos representa, por ser indígena. Si todo eso llegaría a urbanizar, se perdería nuestra cultura, ya no habría indígena. Entonces ahí vemos que la cultura se construye en relación a la naturaleza, dentro de todos la cosmovisión, todos los relatos, las historias de la creación de la tierra, de lo que tiene que ver todo con la naturaleza. Entonces hay una inclinación fuerte que está presente en esos discursos. Luego, después en un momento del grupo vocal, hicimos una actividad donde, para llegar a hablar de la huella ecológica, lo que empezamos con la docente es que hicimos una actividad donde hace imaginar, donde se tenían que imaginar ir a un lugar que les gusta, tratando de abrir más sin poner ideas de ese lugar, para que ellos se proyecten a ese lugar, que lo represente como escrito o dibujar, y después empezamos a partir de los dibujos y de la producción de ellos, empezamos una discusión sobre la huella ecológica. Entonces, de los 8 estudiantes, algunos han dibujado lugares de la naturaleza, muchos han dibujado sus casas, lugares adentro de sus casas, y dos han dibujado lugares fuera del territorio. Aquí les voy a presentar, entonces a partir de esos dibujos hicimos... Aquí les voy a enseñar unos pocos. Vemos que ese chico, Eddie Biotano, dice: yo me imaginé que visité a mis familiares cercanos, yo tengo una familia en Arturo Rey, entonces en las vacaciones aprovecho a visitar, se va caminando, hay un día entero de camino. Es diferente porque no hay luz, las familias tienen que buscar agua 3 horas de camino, montañas con mucha tierra, las fincas son paradas en la montaña, no es como acá que es plano, por la alimentación ellos tienen que bajar a comprar la comida acá, lo más necesario es subirlo caminando hasta las casas. Entonces él habla de un pueblo que está más en los altos. Entonces después generamos una discusión sobre la huella ecológica, donde ahí ellos hablan de la huella, que en ese pueblo la huella es baja, porque no consume tanto, etc. Y hay toda una, y hacemos comparaciones entre los varios lugares que presentaron. Voy a pasar que es otra comunidad, pero se genera esa discusión sobre la huella. Y luego la maestra pregunta, y se preguntamos, ¿qué serían las cosas aquí que nos hacen diferentes de la ciudad? Esa pregunta es una pregunta que se hace mucho en la clase, en la escuela, que siempre que son como directivas que vienen de la Dirección General de Educación, que les dicen a los maestros siempre que nos hace diferente en el territorio de los demás. Entonces, es también una pregunta que vuelve en ese tema de la huella ecológica. Dicen, aquí se hace reserva,
la cantidad de personas, infraestructura menos desarrollada, la economía que en San José con los que tenemos, porque aquí no hay mucho trabajo para las personas y allá encuentran más trabajo. San José es una ciudad más avanzada y aumenta en la huella ecológica, aún más que las comunidades de pobres, cuando estuvimos hablando de otras comunidades también. Les pregunto por qué es una ciudad más avanzada, una ciudad más tecnología, con más casas, con más personas, con más cosas que acá, más organizadas, necesitan más cosas, más recursos y así va aumentando la huella de ellos. Entonces, vemos que en un tema como de la huella, pues se explica que hay menos huella allá, pero se explica por factores socioeconómicos, no se explica por factores culturales. No por indígenas tienen una huella más baja, pero es más bien porque hay menos calles, hay menos vehículos y eso, y consumen menos. Entonces, así se va explicando la huella. Entonces, para terminar, estos jóvenes, entonces son jóvenes de séptimo y de octavo, que están conectados con teléfono, que estudian el programa nacional, tienen todas las expectativas de querer estudiar, de querer trabajar también, y hay una conciencia de que en algún momento van a salir cuando terminen la escuela, van a salir del territorio. Y esa salida hacia afuera es muy marcado también en las entrevistas con varios de familia, con los profesores o directores, que cuando van a salir se van a enfrentar, siempre la salida es muy difícil porque va a tener que adaptarse a la ciudad, adaptarse afuera. De parte de la directora, por ejemplo, está el factor también que van a enfrentar racismo. Entonces hay una frontera grande en ese proyecto vivido. Y para terminar, recordando un poco ese estereotipo de que los indígenas son productores de la naturaleza y eso, pues vemos que lo que sobresale es que sí hay una relación obvia con la naturaleza, pero no es por eso que esos jóvenes se van a hacer guardapartes o que se van a hacer biólogos. No se proyectan así, por lo menos en el lugar que hicimos. Son más estudios y eso, pero eso puede cuestionar bastante esa idea de que va a explicar muchas políticas de educación, por ejemplo, donde la educación intercultural es vista como para valorizar la cultura, para valorizar la lengua y eso, y para educar a esas poblaciones de una manera ambiental también. Entonces, es como para cuestionar. Bueno, con eso voy a terminar ese cuestionamiento de pensar a esas poblaciones como las que van a guardar los recursos o que son los guardianes de los recursos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, continuaríamos con nuestro próximo ponente y tendremos un par de tiempos. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es Jenny Contreras y yo voy a hacer una serie de reflexiones en torno a tres temas: movilidades humanas, cambio climático y género en la región centroamericana. Me di la tarea de hacer una revisión bibliográfica especializada sobre estos tres temas para tratar de entender qué es lo que se dice, desde qué marcos de referencia, qué hay por el respecto, y voy a contarles un poquito. Algunas de las ideas iniciales tienen que ver con que, bueno, no es una temática nueva hablar de migración, hablar de cambio climático y hablar de género en la región centroamericana. Son temas que por sí mismos son campos de estudio, que tienen sus propios objetos, que tienen sus propias categorías analíticas, pero la interconexión entre estos tres temas sí que es novedosa. Porque en la región centroamericana se ha venido trabajando cada uno de los tres temas de manera separada. Y se ha entendido la afectación climática como un problema social, pero no como un objeto de investigación. Y creo que esa es la clave, tratar de entender las deudas que se han presentado también en términos académicos para dar respuesta a la vinculación de esos tres elementos. El otro tema tiene que ver con que en la región centroamericana es un tema bastante nuevo
En realidad yo hice una revisión como de 150 referencias bibliográficas y la mayoría de esas referencias bibliográficas son de los últimos 15, 20 años. Y es un tema, por ejemplo, el cambio climático, que a nivel académico se viene trabajando entre otras disciplinas como la climatología, la geografía, la ecología desde los años 70. Y en Centroamérica en realidad es bastante reciente. Y bueno, en particular la relación entre el cambio climático y movilidad humana me llamó mucho la atención porque sí hay mucha producción acá, producción de conocimiento, pero la mayoría tiene que ver con lo que se conoce como la literatura gris, es decir, informes de organismos internacionales, de agencias de cooperación, de los mismos municipios, y son muy pocas las tesis y artículos científicos y publicaciones académicas que plantean este tema. Entonces eso también nos dice que quienes están encargados de posicionar el tema son las mismas comunidades, son las mismas poblaciones afectadas o son organizaciones que han decidido posicionar el tema porque han encontrado una situación crítica que durante mucho tiempo se ha invisibilizado. En realidad yo solo encontré a nivel de tesis de grado y de posgrado en las universidades de la región centroamericana solo 4. Una en antropología y las otras eran, que me llamó mucho la atención también, desde economía o administración pública, porque estaban interesados en estas investigaciones en documentar los costos de producción asociados al cambio climático y no en las experiencias vitales de las personas que se ven enfrentadas a ese tipo de situaciones. Y con relación al tema del cambio climático y género, las experiencias son sumamente puntuales. De esas 155 documentaciones que encontré, solamente 5 tenían que hablar específicamente sobre género y cambio climático. Algunas investigaciones hacían mención sobre la importancia de incorporar el tema de género como una recomendación para futuros procesos de investigación, pero nada más. Y los textos que encontré hacían una descripción de experiencias muy puntuales. Por ejemplo, cuál es el lugar que ocupan las mujeres en el tema de la atención de la crisis climática. No sé, grupos focales, talleres, con mujeres para entender cuáles son sus experiencias, pero muy poca elaboración teórica sobre análisis estructurales, teorías de género, teorías desde los feminismos críticos, por ejemplo, para poder entender en el contexto la creación de este tipo de situaciones. Entonces, eso como ideas iniciales. Y ahora bien, en materia de estos 3 temas, ¿qué encontré cuando se hablaba de movilidades humanas, cambio climático y género vinculado? Bueno, en relación con el tema de las movilidades humanas, es interesante porque se documentan todos los tipos de movilidades humanas, las migraciones, particularmente las migraciones laborales, el refugio, el desplazamiento forzado, las reubicaciones planificadas. Existen experiencias novedosas en Centroamérica, particularmente el caso panameño en la comarca Cunayala, que ha sido reconocida a nivel internacional como uno de los casos pioneros de reubicación planificada. ¿Esto qué significa? Que el gobierno, las organizaciones y la misma comunidad se pusieron de acuerdo para gestionar recursos y trasladar la comunidad a un espacio seguro. En este caso, pasarlo de las islas a la zona continental. Es de los casos que más se documenta a nivel internacional y se coloca como un referente para los futuros casos. Hay otras experiencias en Brasil, por ejemplo, si lo extendemos más a América Latina, pero este caso, a pesar de ser referente, no es un caso de éxito, porque las poblaciones tenían más de 10 años, las poblaciones indígenas, solicitando que se diese una respuesta institucional y el traslado no se ha hecho efectivo, a pesar de que la construcción de las viviendas ya se llevó a cabo y a pesar de que se dio muchísimos recursos por parte del Estado panameño y la cooperación internacional, y lo que ha surgido es una serie de denuncias de corrupción en medio del proceso del traslado de la comunidad y además de una ausencia de adecuación cultural en la construcción de las viviendas, en la construcción de los modos de vida, en la planificación, por ejemplo, del acueducto, del desecho de los residuos y otra serie de situaciones que lo que hacen es que las comunidades digan no tengo sentido de pertenencia con ese otro territorio al que nos propone que nos traslademos. En materia de movilidades humanas y cambio climático también me llamó mucho la atención encontrar que la mayoría de las documentaciones se refieren
al corredor seco de Centroamérica, es decir, a esta franja que atraviesa Honduras, Nicaragua, Guatemala, un poco Panamá también, y particularmente con el tema de las sequías y la afectación en las producciones agrícolas. La mayoría de las investigaciones están centradas en esa realidad y además se vuelve un tema complejo de investigar porque existe una interconexión con otras causas de movilidad humana que no necesariamente son el cambio climático. Por ejemplo, es común que las personas digan nos tuvimos que trasladar desde Guanacaste a San José y cuando se les pregunta por qué se trasladaron, las personas dicen porque no teníamos trabajo. Y cuando se les empieza a preguntar, bueno, ¿en qué trabajaban? Dicen, no, es que sembrábamos caña, sembrábamos plátano, hubo una sequía, nos quedamos sin producción y nos tuvimos que venir a vivir acá. Entonces ahí uno puede conectar y tiene que ver con el cambio climático, pero se tiene que hacer un proceso de investigación que implica también el uso de otras técnicas y de metodologías de investigación para poder documentar situaciones que las personas de pronto no conectan en su experiencia como de manera tan inmediata. Y además se vinculan otras causas estructurales como la pobreza, la desigualdad, las violencias que vinculadas al cambio climático hacen que las personas tengan que salir de sus territorios. Y también esto genera una dificultad en el proceso de documentación. La mayoría de las movilidades que se realizan por causas climáticas son internas, es decir, nos pasamos de una comunidad a otra, y pueden ser incluso traslados temporales. Nos vamos, baja la llena, nos devolvemos. Un par de semanas, un par de meses después. Se ha proyectado que para el 2050 van a haber más de 35 millones de personas desplazadas internamente en el mundo. Y los estados no tienen documentación de cada cuánto nos estamos trasladando de lugar de residencia a lo interno de los territorios. Entonces eso es una dificultad. Pero también se observa que estas movilidades no solo se hacen a lo interno de los territorios nacionales, sino que también se han empezado a extender hacia los distintos países de la región y fuera de la región. Y eso creo que también es importante. Con relación al tema del cambio climático, acá un aspecto importante tiene que ver esa articulación de cambio climático antropocéntrico, que parecería ser muy obvio, pero en realidad es muy importante en la discusión sobre el cambio climático, porque hay como dos posturas. Una que es completamente negacionista, que dice no existe cambio climático, no tenemos que hablar de eso. Y otra que dice, bueno, hay cambio climático, pero no somos los causantes, porque después el planeta tiene sus propios ciclos, se regenera y somos uno más de los procesos que el planeta va a generar, ¿verdad? El poder documentar que ese cambio climático no se da por una situación cíclica del planeta, sino por la afectación directa de las emisiones humanas es muy importante. Y desde los años 70 ya se viene diciendo. Es que fue a partir de los procesos de industrialización que el calentamiento del planeta aumentó, que se redujo la cantidad de especies silvestres y animales, que se empezó a calentar la temperatura de los mares, que empezó a subir el nivel del mar en zonas de agua dulce, que empezaron a morir corales y otra serie de situaciones. Y hay unos investigadores de la ciencia climatológica que colocaron lo que se llamó como el palo de hockey, que fue una investigación que hicieron a partir de la medición del clima alrededor de 50 años en el planeta, en donde pudieron identificar que el aumento de la temperatura del planeta es similar a la del palo de hockey, es decir, llega desde abajo y sube exponencialmente. Y eso tiene relación directa con los modos de vida y los patrones de consumo que los seres humanos hemos venido desarrollando. Luego, en la región centroamericana también, un elemento que es importante es entender que Centroamérica ha sido categorizada como uno de los principales lugares de afectación y de riesgo a nivel mundial, en comparación con otras regiones de Asia y otras regiones de África. Pero existe también la contradicción de que somos las regiones que menos implicaciones tenemos en la emisión de gases de efecto invernadero. La región centroamericana no llega ni siquiera al 1% en comparación con otras regiones. Y si extendemos la mirada a América Latina, por ejemplo, son de las regiones que menos implicaciones tienen en el cambio climático, pero son las regiones en donde más se dispone de recursos para, por ejemplo, poder hacer la transición energética, que ha sido una de las principales respuestas corporativas a la atención del cambio climático. Entonces hay ahí una situación de dependencia muy importante y además también hay una situación que tiene que ver con que tenemos una afectación no solo que es permanente, que va en aumento,
sino que coloca la situación de riesgo, la vulnerabilidad de la mano de la resiliencia comunitaria. Son comunidades que se inundan 3 veces al año y que han tenido que gestionar el riesgo para, por ejemplo, subir los muebles y así no perderlos en vez de poderse trasladar a otros lugares. Y eso también es importante porque el enfoque predominante en la protección del cambio climático en la región centroamericana y en el mundo en general tiene que ver con el enfoque de la gestión de riesgo, es decir, aceptar que existe un riesgo y hacer las acciones que sean necesarias para que ese riesgo esté controlado o tenga las menores afectaciones. No, por lo tanto, hacer un planteamiento mucho más crítico desde la mitigación completa de los riesgos, ¿verdad? Y en eso creo yo que hay que prestarle bastante atención. Otro elemento importante con el cambio climático tiene que ver con la interacción entre los fenómenos que se conocen como eventos de inicio lento y eventos de inicio rápido. Y acá los eventos de inicio rápido son, por ejemplo, las inundaciones, los huracanes, todas estas situaciones que son tan evidentes que no las podemos negar. Y que además habilitan una serie de solidaridades, de acciones estatales, puntuales, de habilitación de centros de apoyo, de respuestas de corto plazo, que vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de trabajar el tema del cambio climático. Y estos eventos suelen ser más fáciles de comprender y más fáciles de atender. Sin embargo, los eventos de inicio lento, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, el calentamiento de los océanos, la muerte de los corales, que pueden tardar 30, 40 años sin efectuarse, son más difíciles de comprender, de materializar y de atender. Y frente a este tipo de situaciones, lo que generalmente se hace desde la política pública y desde la percepción ciudadana es tirar la pelota. Es decir, eso le va a tocar a la siguiente generación, eso ni lo vamos a ver. Yo ya no voy a estar cuando eso suceda. Y cuesta mucho más dar respuesta a un evento que no podemos dimensionar en los niveles prácticos de los eventos que son más catastróficos. También en la región centroamericana, un hito importante en la comprensión de la afectación de los desastres y no así del cambio climático fue el huracán Mitch en 1998, porque fue tanta la afectación que sufrió la región centroamericana, particularmente en Nicaragua, que se tuvo muchísima inversión por parte de cooperación internacional, muchísimas acciones gubernamentales, se dio el desplazamiento también de poblaciones desde Honduras a Nicaragua, desde Nicaragua a Costa Rica, y marcó un antes y un después en términos de qué hacer cuando este tipo de situaciones se dan en la región y en los distintos países. Sin embargo, no significó un cambio en la comprensión del fenómeno y en la atención de este caso en particular. No se habló de cambio climático, se habló de gestión de riesgo y atención de los desastres. Incluso, a pesar de que hubo mucha cooperación internacional para atender a las personas que se vieron afectadas por Mitch, todavía hoy día en Honduras, por ejemplo, hay comunidades que no se han logrado reconstruir. Hay recursos que no llegaron, hay instituciones que no se hicieron efectivas. Hubo muchos casos de corrupción también y eso nos habla del abandono que se hizo a las poblaciones que se vieron más afectadas en este tipo de situaciones. Con relación al tema de género y cambio climático, los estudios son muy pocos, ya se nos había mencionado, y además existe una ausencia de miradas interseccionales que nos planteen con lo que pasa con las personas con discapacidad cuando se da una afectación climática. ¿Qué pasa con los niños, con las niñas, con las personas diversas, con las personas adultos mayores? De eso no hay nada. Pero la poca revisión documental lo que dice es que justamente las personas que están en situación de vulnerabilidad son quienes sufren más las afectaciones del cambio climático. Y un caso reciente y muy lamentable fue, por ejemplo, cuando se dio en 2020 la afectación de los huracanes Iota y Eta en Honduras, en donde se pudo documentar que niñas estaban siendo abusadas en los centros de acopio que se suponía que se les estaba resguardando por la afectación de los huracanes. Entonces acá también vemos un continuo de violencia que hace que estas poblaciones estén en situación de vulnerabilidad, sufren mucho más las afectaciones del cambio climático y en los espacios a los que deberían ir a resguardarse también son violentadas. Y además, en la atención de los eventos climáticos se observan diferencias de roles de género en la atención de las emergencias. Por ejemplo, los hombres son los primeros en emigrar cuando se dan afectaciones en las comunidades y son los últimos en salir
cuando se da alguna afectación tipo desastre. Se viene el huracán, los hombres se van a trabajar a otra zona, pero son los últimos en salir, en hacer las evacuaciones, porque son quienes se quedan resguardando las pertenencias para evitar saqueos y robos, incluyendo poner en riesgo su vida para evitar que esa situación se lleve a cabo. Y además vemos también que las mujeres por lo general son las que habilitan espacios de cuidado, espacios de alimentación, espacios de atención de personas enfermas, entonces hay también una diferenciación sexual del trabajo, de atención de las emergencias, que es bastante claro. Y bueno, ya para ir cerrando, algunos puntos de encuentro que me parece importante dedicar a futuras investigaciones tienen que ver con, uno, la deuda académica, particularmente de las ciencias sociales, frente a una temática que no es nueva, cuya afectación se prevé que sea creciente en cantidad y en magnitud, y que deberíamos desde las ciencias sociales estar posicionando este tema con mayor urgencia. Dos, una dificultad para aislar las causas de las migraciones, las movilidades humanas con el cambio climático, lo cual requiere de nuevas estrategias metodológicas también, porque no es una tarea fácil poderlo visibilizar, documentar, monitorear, darle seguimiento, saber estadísticamente cuántas personas son afectadas y qué condiciones tienen. Esa documentación no la tenemos. Tres, un reconocimiento importante del papel ciudadano. Yo creo que esto es súper importante entenderlo, porque son justamente las organizaciones ciudadanas, ONGs, comunitarias, las que han posicionado, por ejemplo, el enfoque de daños y pérdidas, que son esos enfoques que reflexionan sobre cosas que se pueden perder porque son materiales y las podríamos recuperar, y daños que son irreemplazables, como la pérdida de las personas. Y son esos mismos enfoques los que les han urgido a los países desarrollados para que no solamente inviertan recursos en la atención de las emergencias en los países en desarrollo, sino también para que se hagan responsables de las causas. Y acá también mucho en oposición a los espacios formales, por ejemplo, de las cortes, de las conferencias, sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, que en muchas ocasiones son financiadas justamente por las corporaciones acusadas de generar el cambio climático. Como cuatro, también la urgencia de abordajes más estructurales que no sean nada más restrictivos y que incluyan el tema de las desigualdades como un eje central para entender movilidades humanas, cambio climático, género y cualquier otra temática asociada, que también permita dar una respuesta mucho más integral y de largo plazo. Y bueno, todo esto además nos coloca un reto que a mí me parece sumamente importante, que tiene que ver con cómo realizar un abordaje que resulte suficientemente crítico, pero no caiga en posturas fatalistas. Que yo creo que eso también es muy importante, porque ya hemos empezado a observar a nivel clínico las ansiedades climáticas en niños pequeños. Y también creo que esa visión de no haber esperanza en el futuro es en las que ocasiones dificulta que podamos plantear este tema y abordarlo de manera integral. Entonces, bueno, era un poco lo que quería conversar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las compañeras por sus ponencias y por sus planteamientos. Nada más agregar algunas cosas que vi como importantes de las compañeras, que voy a plantear si se quieren referir a eso, y también al resto de las personas que están acá, y también para que ustedes hagan sus preguntas y comentarios. Vamos a tener un poquito más de tiempo, entonces vamos a empezar con más tranquilidad. Algunas tal vez de las cosas en comunes de estas dos ponencias tienen que ver con cómo se plantean conceptos que han sido tan importantes en el debate político, público y en ciencias sociales, como desarrollo sostenible, como cambio climático, como huella ecológica, que ustedes plantearon en los dos casos, que han sido incluso conquistas, ¿verdad?, importantes, porque han habido y siguen existiendo tendencias que hablan de que todos estos temas, por ejemplo el cambio climático no existe, que es una mentira, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero como al mismo tiempo que se han ido posicionando, ustedes también han identificado en la discusión y en la reflexión que nos plantean cómo esos mismos conceptos pueden ser instrumentalizados y aplicados para seguir reproduciendo las desigualdades sociales en las que nos encontramos, ¿verdad?
y cómo también a veces hay un giro, porque estos temas venden mucho. Si ustedes quieren presentar algún proyecto de la cooperación internacional, a las ONGs o a las investigaciones de las universidades, sí o sí tienen que decir desarrollo sostenible o cambio climático y van a ganar los fondos probablemente, porque hay muchos recursos en estos temas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esa sobreoferta, digamos, de recursos y el posicionamiento político de una realidad que es cierta, ¿verdad?, al mismo tiempo o paradójicamente nos está planteando nuevas fronteras, y por eso me parece muy acertada el nombre de la mesa, nuevas fronteras de desigualdad, de extractivismo, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una reflexión que yo retomo, digamos, de los planteamientos que ustedes nos comparten. Entonces les dejo esa pregunta, si le quieren contestar, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que podríamos enfrentar esta nueva reproducción de las desigualdades en una región que además se planteaba ahora que es una de las regiones que más sufre la mayoría de las consecuencias de estos cambios sin necesariamente tener la mayor participación en el sistema de producción y de consumo? Estaba tratando de buscar un artículo reciente que salió en el Semanario de la Universidad de un estudio que hicieron varias universidades chilenas, donde precisamente empiezan a medir la huella ecológica, digamos, estratificado por clases sociales. Es abrumadoramente, no sé si ustedes lo vieron, es abrumadora, digamos, la diferencia que hay en cuanto consumen y generan, digamos, de desechos y de impactos del cambio climático, los ultra ricos a todas las otras estratos y clases sociales, digamos. Entonces, creo que este tema nos invita también a pensar de nuevo en conceptos que a veces no retomamos tanto como precisamente las desigualdades y las clases sociales. Entonces, bueno, adelante si tienen preguntas, comentarios. Si quieren podemos recoger unas 2 o 3 y después hacemos una primera por acá. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta para cada una. La primera para Aida. Dentro de esta exploración que haces con las poblaciones estudiantes en este territorio, exploraste, por ejemplo, la cuestión intrínseca de la distinción entre naturaleza y cultura, que parece que presenta el programa del MED, y también si pensabas explorar como precisamente esa producción simbólica del indígena, ¿verdad?, que está presente en ese programa como el preservador, ¿verdad? Y en ese sentido, esa funcionalización de la etnicidad desde el propio Estado. Y para Hengel, sí, dentro de la literatura también se ha explorado, por ejemplo, dentro de la geografía física o otras disciplinas, un mapeamiento de los impactos ambientales del cambio climático en territorios centroamericanos, que nos puedan decir como cuáles poblaciones específicas. Sé que hay algunos estudios, por ejemplo, en la producción del café, ¿verdad?, en donde cada vez el café tiene que producirse más arriba, y eso tiene toda una implicación en todos esos circuitos migratorios de producción del café. Entonces, bueno, esa es como la pregunta, si hay un mapeamiento del impacto climático. Gracias a las panelistas por los aportes. Primero, sí, soy de Honduras, entonces digamos que salió mucho con la discusión y con lo que acaban de plantear. Mi pregunta es para Aida, precisamente en línea con lo que planteaba el compañero aquí enfrente. En Honduras hemos tenido, por lo menos en conversaciones con pueblos indígenas y organizaciones territoriales que asumen la defensa de la naturaleza, en 2 puntos en relación a esto de guardianes de los recursos. Y cómo es una narrativa impuesta por la cooperación y las embajadas cuando quieren premian, porque así es, en Honduras se dan premios, las embajadas dan premios a los pueblos por hacer lo que es parte de su estado, ¿no? Y aquí una segunda cosa de cómo estas presunciones con los discursos de guardianes de los recursos, de salvadores del planeta, nos excluye a los mestizos o mestizas, o a quienes no nos identificamos como un pueblo indígena, nos excluye de la responsabilidad
de ser, en efecto, consecuentes e integrarnos en el ecosistema. Es decir, te hablo como una mujer de ciudad y como una mujer que conoce el naciente del río Choluteca, que es el que pasa por la ciudad de Tegucigalpa, por ejemplo. Pero como a veces trasladar estrictamente los valores del cuidado de la naturaleza, de la casa común a los pueblos, exime de responsabilidad a todos los otros y otras que no nos consideramos parte de. Y entonces ver si esto también se está trasladando a la niñez, porque me genera mucha preocupación. En otras, como digo, lo hemos discutido mucho de que no es instrumentalizar, es dar premios, de hecho mucha gente asume que a Berta Cáceres la matan justamente después del Goldman. O sea, el premio se sentenció a Berta por reconocer una labor de guardiana del río que tenía hace años, porque vino un mestizo, un blanco, y se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Te voy a dar un premio, en vez de inmediatamente quitar el financiamiento alemán que tenía el banco y sacar la represa, punto. Cosas más básicas. Entonces, ver cómo se está gestionando esto en la niñez, que sí que es un tema que me genera mucha preocupación. Y bueno, por ahí. ¿Has hecho una más? Gracias. Sí, tenía una pregunta para Ina, que de hecho es muy cerca de lo que decía Guillermo. Cuando presentaste lo de la discusión con los estudiantes, había esta oposición que me llamó mucho la atención, ¿no? entre la cultura y el territorio y la naturaleza y el parque. Es decir, que la visión que se proyecta con esa visión de la separación entre cultura y naturaleza y entre el mundo occidental y de separar el ser humano de la naturaleza, ¿no? Y me parece que se reproduce finalmente en este tipo de esquemas, ¿no? Y incluso en la misma discusión del uso de la categoría naturaleza como tal, que está gestionado por los profesores esta categoría o para nada. Si quieren, completamos esta primera ronda y ahorita volvemos a... Bueno, si voy a empezar con bueno, no, la categoría de naturaleza no he visto que la cuestionaron. De hecho, yo la traigo también en mi pregunta, también para ver esa cosa del destino. Hay una separación entre el territorio, que es cultura, y el parque, que es naturaleza. Eso está bien. Pero al mismo tiempo, en el discurso que va a contar la cultura, está la naturaleza que está implicado, no está separado para nada, al contrario. Incluso se usan las tres categorías, pero para juntarlas, para interrelacionarlas. Que si la naturaleza no existe los por ejemplo. Y eso se encuentra en todos los cuentos, en los relatos que explican el mundo. Se encuentra eso siempre. Los elementos naturales están personificados, las personas salen de los elementos culturales, entonces está eso. Yo creo que es algo que si hay separación en el discurso, viene del discurso escolar, donde está esa separación fuerte. De hecho, el programa está hecho por disciplinas, por bloques, y no se mezcla. Otra cosa que veo, que ese programa está así, no puedo decir que fue pensado como para decir, que fue pensado de manera de decir, bueno, los indígenas son protectores de la naturaleza. No, creo que es algo mucho más escondido, que no se dice. Y es un poco las preguntas que tengo para el seguimiento de la investigación. ¿Hasta qué punto está esa idea en la mente para pensar los pueblos, para pensar la naturaleza, para pensar el mundo y el cambio climático y eso? Entonces,
creo que está un poco más, que no se ve, es más implícito. Y sí, esa idea de extinción está muy presente en las entrevistas, no solo con los estudiantes, pero con los adultos también, que nos estamos extinguiendo, nuestra cultura se va extinguiendo, etc. Todos los... y al mismo tiempo, de pensar que la naturaleza, si se va también, como decía, algún día, si no protegemos el territorio, se va a urbanizar. Si se urbaniza, pues se extingue también la naturaleza, y hay como esa idea. Y al mismo tiempo, cuando vemos la política intercultural, que es de promover, valorizar la lengua y la cultura, cuando vemos los planes que se han hecho y cómo se materializa eso en clases, en quienes estudiantes, los profesores, pues nos damos cuenta que no es más una valorización simbólica, que no es como una voluntad de rescatar el idioma, es más como que haya una valorización para que haya orgullo de ser indígena y de hablar del idioma y eso, pero el sistema escolar es tan fuerte que de todos modos, si hablamos del idioma, es más importante hablar español y dejar de hablar hindi para poder seguir los estudios que de verdad hablar hindi. Entonces, cuando vemos el resultado de la política, pues es más valorizar que rescatar de verdad. Y pues lo de los, eso de premiar los pueblos indígenas por ser guardianes es algo que se ha visto en los trabajos pienso en el trabajo de Marcos Vargas de la Universidad Nacional, aquí en Costa Rica, que hizo todo un trabajo sobre cómo se fueron haciendo las relaciones entre las políticas de conservación con los pueblos indígenas. Y esa es muy claro que ellos son que han logrado conservar sus territorios durante cientos de años y eso, y al mismo tiempo pues se les impone también un modelo o se marginalizan de los procesos de decisión y eso. Entonces hay todo ese discurso de decir, bueno, pero hasta un cierto punto. Y eso otra vez un poco esa idea. Hace poco fui a una conferencia donde se presentaba un programa de educación para docentes la beca entre varias universidades de Costa Rica. Y la persona que presentó el proyecto empezó su conferencia diciendo los pueblos indígenas son los guardianes, son ellos que van a sostener nuestras generaciones futuras, son los guardianes de los derechos. Entonces, me llamó mucho la atención que esa idea como sostener nuestras nuevas generaciones, como que se les está poniendo una responsabilidad enorme en los pueblos, que no tienen recursos, que las escuelas no tienen, que no hay, los estudiantes de los centros secretos indígenas son los que llegan menos a las universidades nacionales. Entonces es como un poco una forma de quitarse un poco la responsabilidad de encima, de decir, bueno, son ellos, cosa de ellos, porque son naturales, es así. Entonces sí, es un problema sobre todo llevar eso a esos niveles de proyectos grandes que se hacen para esos territorios. Bueno, sí, para responder un poco a la pregunta, Guillermo, sí existe documentación en Centroamérica sobre afectaciones a procesos productivos. Por ejemplo, todo el tema del café que se ha investigado muchísimo, que ha tenido que cambiar su forma de producción e incluso hacer modificaciones genéticas para que puedan tener mayor resistencia a la rocha y otro tipo de cañas. Hay varias investigaciones sobre los costos financieros de perder cosechas de maíz, de perder cosechas de caña, de no tener disponibilidad de agua, incluso en Costa Rica, de lo que le implica al Estado de construir ciudades que se ven afectadas por inundaciones, por ejemplo el caso de Limón. Lo que no existe es la conexión de esos estudios con la comunidad nacional. Y ese es como
el faltante, digamos. Se estudian con qué hay un interés en las afectaciones económicas y por otro lado hay un interés en las afectaciones en movilidad humana y por otro lado hay un interés en las afectaciones en material, que no se ha logrado hacer una interconexión entre los tres componentes que creo yo que es como el gran vacío y además me parece el gran reto y el gran aporte que podrían hacer las instituciones. Estaban acá todos, vos también, ¿verdad? Y después bueno, gracias. Si preguntaba, decía Jenny o no sé cómo te pronuncias, perdón. Sí, y es un poco, digamos, si esta revista de literatura ha visto particularmente algo que aborde, por ejemplo, porque, bueno, está un dato de colación que es el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, el nombre de esto, pero bueno, es un sueco, me parece, sí, claro. Entonces sí, como que ya hubo ediciones nuevas y ya se encontró que hemos sobrepasado 6 de 9 límites planetarios, los cuales son particularmente actividades nobles, cambio climático, integrar la biosfera, cambio en el sistema de uso de suelos y cambio en el agua y también químicos. No hemos sobrepasado todavía la acidificación de los océanos, la carga atmosférica de los soles y el deterioro de los zonas atmosféricos. Entonces, todo eso es muy macro, ¿verdad? Si ellos tienen esas investigaciones hace un rato muy importantes, con datos muy contundentes de eso, tipo de clima, ¿verdad? Y van a las COP y todas esas cosas, intentan impulsar como vean, no podemos cortar las emisiones a 2050, todo eso, ¿verdad? Las emisiones de CO2, pero bueno, todo eso se ve como una escala muy global. Es un poco como en los 70s, como el debate sobre los límites planetarios. Ahora todo está esto, digamos, del producto del crecimiento. Ahora tenemos los límites planetarios que ya estamos, mire, o sea, ya están discutiendo todo esto. Pero siento que no es muy claro a veces como la relación entre esa escala más macro, no mega, digamos, con la escala más particular, digamos, a nivel macro, digamos, para un país, ¿no? Como una región. Entonces, eso, si han encontrado con esa literatura que incorpore un poco esos hallazgos, ¿verdad? más globales para construir, digamos, el desarrollo de políticas a un nivel nacional. Eso es más o menos. Muchas gracias por la presentación. May I ask my question in English to Gabriel? I think there is a data in your presentation that somehow overlooking. When you say that you only find in great pictures this connection between climate change, environmental phenomena, and human mobility, this is already data. Because this is an issue that has been constructed by, especially by international organizations, to attract attention to their activities. So I think this is already very important data that should be put forward. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Tengo dos preguntas con punto A y punto B para cada una. Primero, para Angel, yo sí sé creo que lo que dice Rosiliano es algo importante, ¿no? Una discusión sobre ese tema que viene y urge estudiarlo. Creo que ahí hay una oportunidad de pensar en una agenda de investigación compartida centroamericana. Creo que hay que empezar a posicionar. Entonces, enhorabuena que estás haciendo tu tesis doctoral al respecto. Y creo que hay que pensar, tal vez, usar ese espacio para explorar posibles conexiones con otros centros, alianzas. En lo que vos planteas, digamos, como algunos de los
hallazgos, tal vez como recomendaciones que salen de la revisión de literatura, planteas dos cosas que en cierta medida son un poco, pero hay una tensión ahí, que es ayudar causas, ¿verdad? Versus una visión más integral. Yo me pregunto si en algo que has leído, de que has venido pensando ese tema, si tienes alguna idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Aparte de ayudar causas, y si realmente deberíamos hacerlo, o más bien apostar a una visión más integral para entender esos fenómenos, porque creo que es muy difícil, si no es imposible, ayudar causas de esta forma. Pues ahí te dejo la duda con la pregunta de si algo metodológico se te ocurre, digamos, de crear esa visión más integral. Ahí una pregunta sobre relacionado con porque dijiste que está en el séptimo, por ahí, ¿verdad? Y bueno, mi hija está en el séptimo también, y es como el tema del celular. Y el acceso al celular se les abre el mundo. Me pregunto, digamos, en esas reflexiones que hicieron sobre, digamos, sobre su papel y su mundo y la parte de la huella y la parte, digamos, de la naturaleza, si en el acceso que tienen a través del celular encuentran tal vez algún contrapunto y alguna valorización, digamos, de su propia cultura, o pueden pensar, chica, en la ciudad está esto y puede ser muy interesante si lo contrastan y de alguna forma valoran de alguna manera su propia cultura, lo que viven es que ya no es la ciudad global, ¿no? Es una cosa de referencia global. Y por otro lado, el punto es, quería preguntarte brevemente sobre cómo manejas el tema ético, digamos, y lo que nos hace mucho una crítica del extractivismo académico, cómo se han hablado de esos temas, digamos, en tu investigación, que me imagino que también has enfrentado, digamos, ese tipo de discusiones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como para ir conectando un poco los comentarios y consultas, con el tema del cambio climático han pasado varias cosas que son interesantes. Uno es que ha habido un avance científico y tecnológico que ha permitido documentar mucho más las afectaciones. Por ejemplo, el tema de los escáneres, todo el tema del sonido que se hace a nivel del mar. Porque cuando se hicieron proyecciones en los años 90, se pensaba que el fondo del mar era plano. Entonces se hicieron proyecciones de afectación, por ejemplo, por aumento del mar o por el calentamiento marino, que luego se dieron cuenta que el fondo del mar no ser plano, sino tener círculos de relieves, esas proyecciones estaban mal. Y entonces la afectación que se habían puesto, por ejemplo, en 2 pasó a 20. Entonces eso hizo que mejorara la tecnología para hacer las proyecciones, pero que también el clima político adverso dijera libertad, que están variando, que no es cierto que nos van a afectar. Y pasó mucho, por ejemplo, porque se proyectó en un inicio que durante la primera etapa de este siglo, los países de Centroamérica iban a sufrir muchísimo más de lo que han sufrido las afectaciones, y países como los países de las regiones europeas y Estados Unidos iban a tener afectaciones muy pequeñas. Y pasó lo contrario. Alemania se inundó como nunca, Estados Unidos se inundó incendios como nunca. Entonces también eso generó una serie de alarmas y de preocupaciones sobre, bueno, esta información que nosotros no teníamos nos está llegando. Y además yo utilicé el concepto de cambio climático, pero ya por ejemplo la ONU habla de ebullición climática, ya no habla de cambio climático. Habla de un nivel de afectación tan grande que el planeta ya sobrepasó todos los límites posibles. ¿Verdad? Y dice la ONU que sabemos que no es el referente más crítico que podamos tener. Y, por ejemplo, lo que mencionabas del protocolo de Estocolmo se ha utilizado como referente para la región, para el caso panameño en particular. Todo el tema de la reubicación planificada que se proyectó para la comarca de Guayana estuvo sustentado en este protocolo. Incluso fueron organismos de esta parte del mundo quienes insistieron en que había que hacer algo con estas poblaciones. Y acá lo conecto un poco con el tema de AIBA. Las mismas comunidades de la comarca de Guayana dijeron que no nos están tomando en cuenta, nos están pidiendo que nos traslademos, no nos están preguntando si queremos, no nos están preguntando cómo queremos hacer el traslado. Eso es una cosa que se volvió súper boom, porque al Estado panameño le llegó muchos recursos, se hizo un censo que estaba alterado,
llegó muchísimo recurso y las poblaciones dijeron, nos estamos ignorando desde hace 30 años, ¿cuál es la novedad? Entonces también eso marca un tema muy sensible sobre cómo trabajar estas temáticas con las poblaciones que lo viven de manera cotidiana y que en medio de contextos políticos se nos ocurre que es una buena idea ir a trabajar con las comunidades. Conectado un poco con lo que planteaba Kuhn, ¿verdad? Sobre el tema de, bueno, es un gancho para la cooperación internacional, porque también es una forma de lavar su huella ecológica, ¿verdad? Que es toda la insistencia de los grupos del enfoque de pérdidas y daños, de decir a los países desarrollados, paguen a los países desarrollados por todo el daño que les han causado, y ellos dicen, díganos cuánto les debemos, y a quiénes les debemos, y cómo les debemos. Y como no se puede eso documentar de manera tan clara, la cooperación ha venido haciendo un esfuerzo grande también en poder decir que estamos compensando un poco el daño que se ha venido haciendo. Entonces es una estrategia que tiene como doble cara, ¿verdad? Por un lado puede colaborar muchísimo en el acompañamiento de restaurar las comunidades afectadas y por otro lado puede trivializar un problema y una afectación que es verdaderamente importante de atender. Y que también nosotros tenemos que hacer una mea culpa porque para el caso de la academia costarricense, siento yo que la academia centroamericana en general hace rato abandonamos la mirada regional. Entonces yo ahora, por ejemplo, que estoy haciendo mi tesis doctoral y tratando de hacer un análisis comparativo entre Costa Rica y Panamá, me pasa que en Costa Rica no sabe nada de Panamá y que en Panamá no sabe nada de Costa Rica y que no encontramos cuáles son nuestras cercanías y cómo deberíamos hacer un trabajo regional. Entonces también estamos muy desarticulados en muchos aspectos en el tema del cambio climático por el contexto adverso, en temas políticos se vuelve difícil, porque es que además no es solamente un contexto adverso en temas políticos, también en temas científicos. Hay todo un discurso de esto no es ciencia, esto es real, estos datos no cuentan, esto es un invento, esto es puro marketing, y cuesta mucho posicionar estos temas en los espacios que no son académicos, en los espacios en los que se toman decisiones políticas para dar respuesta a estos temas. Y justamente la literatura insiste mucho en decir, no, ¿cómo extraemos que de verdad esto que está pasando, que esta comunidad se trasladó por temas climáticos? Necesitamos poderlo condensar, porque si no, entonces no podemos dar respuesta desde ese lugar. Y es como la contradicción y la tensión que planteamos, ¿verdad? Deberíamos hablar de esta causa como una causa única, como una causa que necesitamos documentar, deberíamos hacerlo de manera más integral. Ese es el gran reto, ¿verdad? Pero sí poder visibilizar que el cambio climático viene a agravar muchas de las desigualdades sociales que ya existían y que generan expulsión de los territorios de muchísimos tipos de población. Bueno, la pregunta del teléfono, no entramos así como en el tema del teléfono, digamos, lo que me empiezo. No todos tenían teléfono. Como que el séptimo todavía, como que los estudiantes todavía no tienen teléfono, no todos, digamos. Pero sí salió en revista como Padre de Familia el tema del teléfono y de la conexión de las redes sociales, que eso por medio del fútbol. Me estaba contando que había como un torneo de fútbol, un torneo digno de fútbol, y que entonces se conocieron con varias comunidades de Costa Rica y se intercambiaron con los WhatsApp, con los Facebook y eso como que siguen conectados, digamos, y eso por medio del teléfono como que para ese padre de familia era genial de poder estar en comunicación por medio de las redes. Entonces, eso, para el teléfono solo eso por decir. Y lo del tema del extractivismo académico, pues sí, se me ha planteado, tanto son colegas en la UCL. Lo que opté por hacer primero es reconstruir ese grupo con la docente. Desde el principio fue como una construcción con él. También se establecieron muchos diálogos alrededor de la materia que enseña. Pedí permisos tanto en la ADI, que es la ADI de República,
haciendo eso antes de empezar el trabajo de campo, la autorización escrita con la condición que les restituye algo de su investigación, lo cual voy a hacer ahorita en el 7 de julio, con la docente. Entonces, vamos a hacer como una pequeña presentación del trabajo que hemos estado haciendo juntas, y yo un poco más, y estoy haciendo más gente afuera. También dedicamos a los padres de familia, escrito, y sí, he pensado mucho en ese tema, porque así avanzado como extractivismo académico, está esa idea de que voy a ir a la para hacerme famosa, y yo creo que todo tiene que ver con la actitud sobre el terreno, la actitud en el campo, digamos, el trato a las personas. Y yo creo que lo que estoy haciendo es un trabajo desde el Ministerio de Educación. Bueno, estoy como tratando de ver cómo esa mirada del Ministerio de Educación se implementa en los territorios. Entonces, es como una visión. Mi interés no es solo con poblaciones indígenas, y bueno, si al principio me causaba como así muchas dudas y eso, pues no, soy estudiantes de Costa Rica igual que otros estudiantes en otros lugares, y no voy como, sí, yo creo que todo tiene que ver con la actitud en el campo, entonces así lo explico y así lo resuelvo. Quería leerles algo brevemente porque encontré el artículo del semanario. Si lo quieren revisar, fue publicado el 7 de mayo en la sección Mundo, y el titular dice: el 10% más rico del mundo causa 2/3 del calentamiento planetario según el estudio. Y en el estudio, solo les voy a leer un par de datos. Dice que el 10% de la población mundial que tiene mayores ingresos es responsable de 2/3 del calentamiento global desde 1990. En comparación con el promedio mundial, por ejemplo, el 1% más rico de la población contribuye 26 veces más a las olas de calor que suceden una vez por siglo y 17 veces más a las sequías en la Amazonía, según los hallazgos publicados en Nature Climate Change, que es el estudio. Entonces, si lo quieren revisar, creo que esto es un argumento bastante potente y conversa mucho con lo que se ha planteado en la mesa. Y bueno, también invitarles, creo que es un buen espacio para poder generar más estas conversaciones y generar investigación comparada y regional, ojalá con la mayor cantidad de colegas del resto de países. Y sobre este tema también está el Centro Amigo, que es el Centro de Investigaciones de Estudios Políticos, todas las ciencias políticas, donde hay un grupo de investigación sobre ecología política y sobre estudios críticos del agua. Entonces, para este tema creo que conversan bastante con lo que ustedes acaban de plantear, y hay particularmente un compañero que hace un trabajo comparativo también Costa Rica y Panamá, de vincular cómo la ampliación del canal de Panamá creó todo un proceso de construcción de represas hidroeléctricas en Panamá y en Costa Rica, donde los sistemas están conectados, y tenemos que además empezar a dialogar más con Panamá, porque a pesar de lo que tenemos al lado, incluso en los cursos que llevamos, yo saqué por ejemplo una universidad centroamericana de historia, y nunca vimos a Panamá porque Panamá está excluido de ese concepto político tradicional, digamos, de Centroamérica, ¿verdad? Y le dice menos todavía. Entonces, bueno, lo tenemos al par, y sería importante por lo menos empezar a dialogar con los vecinos y vecinos. Entonces, bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, además de que va a haber un que conecte, y justamente en este momento el político, digamos, para agregarle más al contenido, digamos, del cambio climático y del canal de Panamá, y que todo está con todas las intenciones de que el gobierno panameño lo aceptó, de reabrir algunas de las bases militares en el canal, y además, vuelvo a decir, está la nuestra verdad. Entonces es un tema de que el político es súper importante. Bueno, agradecerles por su presencia, por la paciencia, por quedarse hasta tarde en este momento, y recordarles que la jornada sigue mañana y el viernes, y ojalá